nada más que tocar de nuevo.
Estoy tratando, vos andá. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un problemita porque recién me pasan los datos para ingresar, pero tengo un problemita con la cámara, así que ya estoy cambiando de computadora y presumo que debe ser, no sé si es la computadora o que se tildó de tanto intentar porque estuve intentando, pero ya cambio porque la tengo acá a mi alcance. Así que si me esperan un segundo más, voy a ingresar. Gracias.
Ahora sí. Voy a tratar de darme más luz. Espérenme un segundito que voy a darme más luz. Bueno, no sé si me ven. Acá estoy. Un poco accidentada la clase esta porque no me habían suministrado la información, entonces no podía acceder. Tantas veces intenté con distintos ID que se tildó mi computadora, no sé, no tenía cámara, no sé qué le pasó. Así que tuve que cambiar de computadora y estoy con otra. Bueno, ¿cómo andan? ¿Son pocos, muchos? Doctor, yo le quería... Acá la veo a Emma, que es infaltable, siempre está ahí presente, firme. Sí, yo Se le va a quería... terminar convirtiendo en una tratadista de derechos reales, porque está siempre ahí, tiene una fuerza de voluntad envidiable, y bueno, ahí está intentándolo, así que me parece muy bien y me alegra mucho verla. Gracias, doctor. Yo lo que le quería pedir permiso, porque como ahora estoy de oyente, si podía presentar el trabajo el miércoles con mis compañeros. El que usted dio de dominio. Que si yo puedo... Si usted me permite que yo presente el trabajo el miércoles con mis compañeros, porque yo estoy de oyente ahora. Usted puede hacerlo tranquilamente. Nosotros le dijimos que usted puede participar y todo lo que podamos hacer para que usted pueda participar y pueda ir avanzando en el conocimiento de la materia, nosotros estamos a su disposición y por supuesto que lo tiene permitido, sí, sí. Muchísimas gracias y no le hago perder más el tiempo. Muchas gracias, doctor. El tema es la prueba del dominio, ¿eh? Sí, no sí, la prueba del dominio, sí, la prueba no sobre el dominio en general, sino la prueba del dominio. Sí, doctor, sí. Y rumbeen fundamentalmente para el lado de los inmuebles. Sí, a ver, gracias, doctor. No, por favor, al contrario, todo lo que podamos contribuir, desde ya cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, disculpen la hora, pero ya les digo, no se conectaron conmigo. Yo antes tenía un administrador que era Brandon Palmada, que era infaltable, así como Emma, y era el administrador obligado, pero bueno, no sé, hubo algunas modificaciones, así que yo quedé un poco como desconectado en el medio. Así que bueno, ya esto se va a arreglar. Bueno, ¿de qué quieren que les hable? ¿Quieren que les siga hablando como el otro día del tema de las garantías? ¿Hay algún tema en especial que quieren tratar? Ya para la próxima clase vamos a ver la problemática de lo de la prueba del dominio, porque es un tema que no se ve demasiado
Y es un tema importante para que ustedes lo manejen. Así que bueno, ya para la clase que viene vamos a poder tocar ese tema. Pero no sé si hay algo que hoy ustedes quieren que yo trate en particular, o sigo hablando de los derechos reales de garantía, de los caracteres, si hay algún tema dentro de los derechos reales de garantía que ustedes quieren que yo les explique en especial, porque como tienen mis clases anteriores, tampoco quiero ser demasiado reiterativo. Así que de alguna manera, como me debo a ustedes, quería seguir, no sé, sus pedidos o sugerencias. No sé si hay algo en especial. Si no, sigo con lo mismo. No hay nada en especial que quieran que trate. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso de la hipoteca, cuando se vende un bien que está hipotecado, ¿cuál sería la diferencia? Porque lo escuché en una clase del campus y no me quedó claro, entre tercer poseedor y tercer adquirente. Bueno, el inmueble hipotecado se puede vender, en cuyo caso la hipoteca, que es un derecho real que importa un gravamen o, tal como ahora el código lo menciona, es una carga real, va con la cosa. De modo tal que si el inmueble se vende con una hipoteca, quien lo compra, compra con una hipoteca. Ahora hay que distinguir según que el adquirente adquiere el inmueble tal como está, en cuyo caso es el denominado tercer poseedor. Y también puede suceder que quien lo adquiera no solo adquiera la propiedad del inmueble, sino que asuma la deuda, en cuyo caso no solo va a ser propietario, sino también va a ser un deudor o un adquirente o un tercer adquirente responsable personal. Esa es la diferencia. En ese caso, el que adquiere asumiendo la deuda va a responder con todo su patrimonio. En cambio, el tercer poseedor solo va a responder con la cosa. Por lo tanto, va a poder liberarse, en principio, de la deuda haciendo abandono. Eso después lo podemos ver, si ustedes quieren, con mayor profundidad, si es que ustedes no lo comprendieron o no lo comprenden bien. Yo no tengo ningún problema en que lo veamos en algún momento, no sé, cuando ustedes Y después, el tercer adquirente repite el pago de quien se lo transmitió, le repite, o sea, le reclama lo que quieran. pagó. Por supuesto que él puede, más allá de que asuma la deuda, puede asumirla diciendo, bueno, yo me encargo de pagarla, pero después tengo el derecho de subrogarme respecto del acreedor para cobrarle al deudor. ¿Mm? Eso también lo va a poder hacer el tercer poseedor. Pero el tema pasa por la responsabilidad. El adquirente responsable personal se obliga frente al acreedor. A diferencia de lo que ocurre con el tercer poseedor, que adquiere el inmueble o los inmuebles grabados con hipoteca, pero no asume la deuda. Con lo cual, eventualmente, si la deuda permanece impaga porque el deudor no paga, después vamos a ver que hay una serie de mecanismos, el acreedor debe notificar e intimar al deudor, etcétera, etcétera. Después hay toda una serie de mecanismos, de defensas, se podrá hacer uso del derecho de abandono, etcétera. Pero bueno, todo eso tiene que ver con cómo responde uno y cómo responde el otro. ¿Mm?
Profe, también, ya que estamos en hipoteca, ¿podría explicar las letras hipotecarias? No sé si todos están de acuerdo, pero es un tema que está ahí y en el programa. Bueno, porque ese es un tema que obviamente yo lo puedo explicar, tiene que ver con lo que se llaman, hay letras hipotecarias y pagarés hipotecarios, para algunos son lo mismo, para otros no. No se olviden ustedes que dentro del régimen cambiario, el pagaré, digamos que adoptó, entre comillas, el régimen de lo que se llama letra de cambio. Ustedes todo eso no lo estudiaron. A mí me parece más prudente que primero vean un poquito los caracteres de las garantías y sobre todo en este caso de la hipoteca, para después, sobre todo, ver la especialidad en cuanto al crédito, porque en el caso de los pagarés o las letras hipotecarias, lo que se persigue con eso es que circule el crédito hipotecario. Cuando el deudor suscribe pagarés, fracciona la deuda, puede ser uno solo, en el cual represente toda la deuda, o si tiene crédito y la paga, imaginemos por mes, puede suscribir tantos pagarés como cuotas le confieren en el crédito. Entonces, el acreedor que se queda con los pagarés puede luego, por ejemplo, descontarlos en un banco de él, el propio banco con el que trabaja. Entonces, es como que el crédito hipotecario circula y después, cuando llega el momento de la cancelación, a la hora de cancelar la hipoteca, el escribano que otorgue la escritura de cancelación, que luego se va a inscribir en el registro de la propiedad, va a tener que tener a la vista los pagarés, porque si no sería muy fácil. El deudor descuenta los pagarés en el banco, con lo cual el crédito fue trasladado al banco. Ahora el que quiere cobrar es el banco que va a tener los pagarés en su poder. Entonces, obviamente que ahí hay todo un mecanismo, habrá que notificarle al deudor que los pagarés han sido descontados en el banco porque hay una suerte de cesión del crédito. Y bueno, a la hora de cancelarse esa hipoteca, obviamente el escribano va a tener que tener a la vista los pagarés. Esos pagarés ya han sido intervenidos en su momento cuando fueron emitidos por el registro de la propiedad, no solamente por el escribano. Todo eso porque los pagarés tienen la garantía hipotecaria, no son pagarés comunes, son pagarés hipotecarios, o letras hipotecarias, de modo que representan el crédito con la garantía. Pero ya lo vamos a ver con mayor profundidad, porque yo quiero que ustedes conozcan el carácter o el requisito de la especialidad en cuanto al crédito. No sé si ya vieron algo de ese tema o quieren que lo hablemos, que era lo que yo iba a hacer en esta clase. En la comisión 2 no vimos nada, o sea, era tema de usted. Bueno, ¿y en las demás comisiones vieron algo acerca de los caracteres? Yo vi, pero en una clase vieja, digamos. Ajá, en alguna clase mía, Claro, vieja. sí, sí. Ah, Sí, sí. bueno. No sé si ustedes quieren que yo, bueno, yo voy a seguir hablando de los caracteres de las garantías, porque en realidad esto forma parte del régimen general de las garantías. Yo en la clase pasada creo que les hablé de este tema cuando les dije que en materia de derechos reales de garantía, la ley, el código actual, consagra una serie de disposiciones comunes
a partir del artículo 2184. Y allí consagra todos los caracteres. En estas disposiciones comunes a todos los derechos reales de garantía, que son la hipoteca, la prenda y la anticresis, o la anticresis y la prenda. De modo que, a diferencia de lo que ocurría en el Código de Vélez-Sarsfield, en donde trataba directamente cada uno de los derechos reales de garantía de manera individual, y eventualmente si había algún tipo de normativa que había que aplicar, se aplicaban en principio las normas relativas a la hipoteca por analogía a los otros dos. Pero ahora vamos a hablar de los caracteres. Bueno, el primero de esos caracteres es, yo les hablé de las garantías en general y de los antecedentes. El primero de esos caracteres es el de la convencionalidad. Carácter que lo consagra de una manera expresa Vélez-Sarsfield en el artículo 3115, cuando decía que no hay otra hipoteca que sea la convencional, y el 2185, es decir, el primer artículo que a renglón seguido de la norma general emplea el código, porque el 2184 que les comenté habla de las disposiciones comunes y dice que los derechos reales constituidos en garantía de crédito se rigen por las disposiciones comunes de este capítulo y por las normas especiales que corresponden a cada tipo. Y en el 2185, el primer carácter que aborda, que toma, que legisla el código, es la convencionalidad, que sigue con esto al código de Vélez-Sarsfield, porque la fuente de las garantías es siempre una convención. Es decir, no se puede constituir derechos reales de garantía, por ejemplo, por testamento o por acto de última voluntad. Necesariamente los derechos reales de garantía deben tener por fuente un contrato. Y tampoco pueden tener por fuente a la ley, que era lo que justamente Vélez-Sarsfield quería evitar y el código actual sigue. ¿Qué era lo que pasaba? En otras legislaciones anteriores había derechos reales de garantía o hipotecas legales, tácitas o judiciales incluso. ¿Qué era esto? Y bueno, por ejemplo, había hipotecas generales sobre los inmuebles a favor del fisco en garantía del pago de las deudas tributarias. Había hipotecas legales que gravaban los bienes de los tutores o curadores en garantía de las cuentas que debían rendir por su gestión en representación de sus pupilos. Había hipotecas legales a favor del marido en garantía de la dote de la mujer casada. Había hipotecas judiciales que se constituían por jueces en garantía de créditos que se ventilaban en los juicios respectivos o que se querían ejecutar en esos juicios, y por lo tanto la hipoteca era un embargo. Y así sucesivamente. Todo esto, obviamente, que conspiraba contra la libre circulación de los bienes, porque los bienes estaban como en libertad condicional. No se sabía, para saber si un inmueble estaba gravado con una hipoteca, había que andar averiguando, a ver si el titular pagaba los impuestos, si era tutor, si era curador, si
si era una mujer casada o quién era, y si había recibido algún tipo de embargo, una hipoteca judicial. Entonces Vélez Sarsfield, con buen criterio, elimina todo lo que son trabas a la libre circulación y dice, hay una sola hipoteca que es la convencional, la de fuente convencional. Todo lo demás queda abolido, queda eliminado. Y este código sigue ese mismo criterio, de modo que las garantías reales solamente pueden ser constituidas, los derechos reales de garantía solamente pueden ser constituidos por contrato. ¿Quién celebra el contrato? Bueno, dice que los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato celebrados por los legitimados y con la forma que la ley indica para cada tipo. ¿Quiénes son los legitimados? Y los titulares de los derechos reales, como el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, la propiedad superficiaria, etcétera. En estos casos, estos sujetos pueden gravar con hipoteca los inmuebles o los titulares de derechos reales sobre determinadas cosas muebles para la prenda, o muebles registrables o inmuebles en el caso de la hipoteca, de la anticresis, perdón. En esos supuestos siempre debe constituirlo, y el contrato debe estar celebrado por la persona legitimada, que es el titular del derecho respectivo. Ahora bien, en el código anterior se prohibía de manera expresa toda posibilidad de que cuando el derecho real, por ejemplo, de hipoteca, había sido constituido por un no titular, esa constitución, que no era válida, pudiera luego verse convalidada por la adquisición posterior. Es decir, ese mecanismo que ustedes conocen de cuando estudiaron en la parte general, el primer bimestre de la materia, ustedes recordarán que existe lo que se llama la convalidación, que tiene lugar cuando un derecho real ha sido constituido por quien no era el titular, pero queda convalidada esa transmisión y esa adquisición por el adquirente si quien lo transmitió luego deviene titular. Entonces se produce un mecanismo saneatorio de aquella adquisición, y esa adquisición justamente queda convalidada. En este caso, en el código nuevo, ya esa prohibición de convalidación ha sido suprimida. Por lo tanto, si hoy quien no es titular del derecho constituye, por ejemplo, una hipoteca sobre un inmueble que no le pertenece, esa convalidación, esa constitución de hipoteca, que en principio no sería válida porque el constituyente no está legitimado al no ser el titular, luego podría quedar convalidada por la adquisición ulterior o posterior por parte de quien no era titular. Es decir, se ha suprimido la imposibilidad de la convalidación. Dicho de otra manera, se permite que la hipoteca constituida por un no titular ahora pueda convalidarse por la adquisición posterior por parte de este. Después, bueno, obviamente que el contrato respectivo
debe ser celebrado por escritura pública, en el caso de la hipoteca y de la anticresis, y bueno, en el caso de la prenda común, debe ser un contrato en el que constare la causa de la obligación, y después vamos a ver en particular cómo funciona y también qué debe mediar en el caso de las prendas o el derecho de anticresis respecto de los muebles registrables. Por ejemplo, un automotor que puede ser prendado y en ese caso la prenda debe inscribirse. Bueno, eso sería básicamente lo relacionado con la convencionalidad. El otro carácter específico del que sigue es el que dispone el artículo siguiente, que es el artículo 2186. Este otro carácter es la denominada accesoriedad. Bueno, ustedes saben que hay obligaciones principales y hay obligaciones accesorias. Cuando una obligación es principal y cuando hay una relación respecto de una accesoria, cuando la una es la razón de ser de la otra, es decir, la obligación principal tiene una obligación accesoria, por ejemplo, una cláusula penal que está inserta dentro del contrato principal, y en este caso, la razón de ser de esa cláusula penal radica en la obligación en el contrato principal. Bueno, en el caso de los derechos reales de garantía, que son accesorios, siempre reconocen una obligación principal, que es la obligación garantizada. Y eso es lo que dice el 2186 cuando dice: los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos. A ver, cuando hay una relación de derechos principales y accesorios, o hay una relación de obligaciones principales y obligaciones accesorias, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De modo que si lo principal es nulo, la obligación accesoria o el derecho accesorio también lo es. Por ejemplo, ¿por qué puede ser nulo? Porque la causa es ilícita, por ejemplo. En tal supuesto, esa nulidad de la obligación o del derecho principal arrastra lo accesorio. Lo mismo si se extingue. Al extinguirse la obligación principal, se extingue su accesorio. Hay algunos supuestos en los que después vamos a ver específicamente, sobre todo en el caso de la novación, porque allí hay algunas reservas. Después lo vamos a ver esto en particular. Ahora lo que me interesa es que ustedes sepan que hay un carácter que se llama accesorio, y acá dice el párrafo final que la extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito, con lo cual la ley pone de manifiesto algo que ya todos sabíamos, que era la situación inversa, es decir, así como la obligación accesoria sufre todas las vicisitudes de la obligación principal y se ve arrastrada por aquellos avatares, la nulidad, la extinción, etcétera, no es a la inversa. Es decir, que la nulidad de la hipoteca, por ejemplo, no importa la nulidad de la obligación principal. Se extingue solamente lo accesorio o se invalida solamente lo accesorio. Eso no abarca o no se extiende a la obligación principal.
Después vamos a ver qué incidencia tiene esto de la accesoriedad respecto de de ciertos créditos, sobre todo cuando se tratan de créditos que todavía no nacieron. Pero no quiero anticiparme a eso. Y luego aparece otro carácter. Voy a dejar en el camino la problemática de la especialidad, en primer lugar, eso lo vamos a dejar para el final, y vamos a referirnos a otro carácter que es la indivisibilidad. La indivisibilidad tiene un viejo enunciado de un autor que se llamaba Dumoulin, que decía que la hipoteca es toto in tota et toto in qualibet parte. Y esto quiere decir, de alguna manera, que la hipoteca o las garantías, ahora que lo extendemos a la totalidad de los derechos reales de garantía, en estos derechos, toda la deuda y cada parte de ella está garantizada por toda la cosa y cada parte de ella. O si ustedes quieren verlo a la inversa, toda la cosa hipotecada o grabada con el derecho real de garantía responde por toda la deuda y cada parte de ella. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mientras subsista el derecho, porque todavía permanece impago el 0,1% de la deuda, toda la cosa sigue respondiendo, aunque la deuda haya quedado reducida a una mínima expresión. No es que si hay un inmueble grabado con una hipoteca y de esta hipoteca se ha pagado el 99% del crédito y queda un 1%, la garantía se ha visto reducida a una baldosa del inmueble, ni mucho menos. Todo el inmueble sigue respondiendo por esa garantía, aunque quede una ínfima parte impaga. Hasta que no se la cancela, todo el inmueble va a seguir respondiendo, o en el caso de los derechos reales de garantía en general, todas las cosas dadas en garantía siguen respondiendo por toda la deuda. Ese es el enunciado, en principio, de la indivisibilidad. ¿Qué ocurre? Que la indivisibilidad, que también fue consagrada en el Código de Vélez-Sarsfield, digamos que llevaba algunos supuestos en donde, digamos, podía llegar a haber algunas situaciones abusivas o podían perjudicar de alguna manera los derechos de las partes incluso o de terceros. Entonces, en aquel momento, el Código Civil de Vélez-Sarsfield, que había consagrado la indivisibilidad en beneficio del acreedor, en principio, a ver, quiero aclarar, porque si no vamos a pensar que era un código pro acreedor. En el Código de Vélez-Sarsfield se consagra por regla, porque es un carácter natural al que las partes se pueden sustraer, es decir, no es un carácter de orden público. Las partes pueden pactar que la hipoteca, por ejemplo, sea divisible, con lo cual el principio no se aplicaría, este carácter no se aplicaría. La hipoteca podría ser divisible. ¿Por qué lo hizo Vélez-Sarsfield? Porque en realidad el tema de la indivisibilidad tiene que ver con una decisión del legislador. Tenemos que, por un lado, hay un inmueble, en el caso de la hipoteca, que es el inmueble grabado, dado en garantía, y por otro lado tenemos una suma de dinero.
que es la expresión del crédito hipotecario. Es decir, lo que le prestaron, en principio, el crédito que le dieron al deudor y que dio lugar al derecho real de hipoteca. Pongo la hipoteca porque es el más paradigmático de todos, el más emblemático. Bueno, si yo decido, el inmueble por naturaleza es indivisible. En principio es indivisible. Si es una gran extensión de campo, podrá subdividirse en la medida que lo permita la unidad económica, etc. Pero en principio las cosas como unidad son indivisibles. En cambio, el dinero o la obligación dineraria es el ejemplo más palmario de obligación divisible. El dinero como cosa es una cosa divisible. De modo que entre estos dos elementos, el inmueble dado en garantía, en principio indivisible, y la suma de dinero, en principio divisible, opto por la indivisibilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera le doy al acreedor la garantía plena de que su derecho real de garantía, valga la redundancia, no se va a extinguir hasta tanto la deuda no sea pagada en su totalidad, es decir, que él haya podido cobrar su crédito. En cambio, si digo que en principio el crédito es divisible, la garantía es divisible, la capacidad de recupero del acreedor de alguna manera se ve minada, se ve disminuida. Esto, que en principio se puede interpretar como un esquema que tiende a favorecer al acreedor, lo cual es cierto, también indirectamente tiende a favorecer a los deudores en general. ¿Por qué? Porque un esquema semejante permite, al dar garantía a los acreedores, permite el abaratamiento del crédito hipotecario porque le da menos riesgos a los acreedores. Entonces, al ser un crédito no riesgoso, al ser una inversión segura para los acreedores, el crédito, como dicen los economistas, se ablanda. Es financieramente más blando que un crédito riesgoso porque a mayor riesgo, mayor interés, mayor tasa de interés, mayores exigencias y menos crédito hay. Y no nos olvidemos que la hipoteca, porque estábamos hablando de ella, era o sigue siendo, en teoría al menos, la herramienta, la garantía para el acceso a una vivienda digna. Entonces, si yo, que no tengo plata para pagar una casa al contado y adquirir una vivienda digna, no puedo acceder a un crédito hipotecario, mi posibilidad de acceso a la vivienda digna se ve disminuido. Con lo cual, solo los pudientes, por así decirlo, serían los beneficiarios o tendrían la posibilidad de acceder a una vivienda digna. La hipoteca ha permitido a lo largo de nuestra historia, y cuando las situaciones de estabilidad económica lo han posibilitado así, que mucha gente haya podido acceder a una vivienda digna a través del crédito hipotecario, obviamente, porque nadie presta o nadie da crédito porque sí. En un país, digamos, de una economía estable, previsible, los créditos hipotecarios son a 20, a 30 años. Entonces, yo tengo la posibilidad de acceder a una vivienda y de pagarla a lo largo de 20 o 30 años. Pero si
la situación es de absoluta inestabilidad desde el punto de vista económico-financiero, nadie va a prestar nada a 20 o 30 años, ni a 10, ni a 15, ni a 5, y yo he visto hipotecas a 6 meses, porque no había más que eso, y muy caras. Y nadie puede pagar una casa en 6 meses, salvo que, bueno, se saque la grande o algo parecido. No obstante este esquema inicial, les decía, a veces, aplicado con rigorismo, el principio de la indivisibilidad de la hipoteca, o el requisito de la indivisibilidad, a veces conspira contra la propia eficacia de la hipoteca en determinadas situaciones, sobre todo cuando ello impide el fraccionamiento de la hipoteca y la cancelación parcial de la hipoteca. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Perdón. Imaginemos que yo tengo 3 manzanas de tierra en propiedad acá en los fines del ejido de Mar del Plata. Y bueno, no las puedo vender en bloque porque no hay quien me las compre, etc. Entonces voy a ver un agrimensor, hacemos los planos, qué sé yo, para ver si la podemos subdividir. Pero resulta que todos esos planos, poner los impuestos al día, realizar las mejoras, en fin, lo necesario para que este loteo pueda aprobarse, con planos incluidos, y que pueda salir válidamente a la venta, me depara una erogación que yo no puedo afrontar. Entonces recurro al crédito y doy en garantía estos mismos lotes, estas mismas manzanas que después quiero vender. Entonces, después las voy a sacar a la venta en tantas cuotas y facilidades como me han dado a mí para pagar mi crédito. Pero a veces viene un señor que me compra el lote de la esquina y me dice, no, un momentito. Yo no quiero ninguna hipoteca sobre mi lote. No quiero la hipoteca, la parte de la hipoteca global de la manzana o de las manzanas con respecto a mi lote. Yo lo pago al contado, pero quiero que se cancele la hipoteca respecto de mi lote. La indivisibilidad no permitiría, en principio, esa cancelación parcial. Y eso es lo que pasaba en el Código de Vélez-Sarsfield en su redacción originaria. Hubo que sancionar una ley, que era la 11725, que permitió el fraccionamiento y la cancelación parcial de la hipoteca en este tipo de supuestos, siempre que no se siga una lesión al acreedor. Pero ¿qué lesión va a tener el acreedor si dice no? Está bien, yo cobro todo el precio junto con relación al lote tal que es el que me están comprando al contado, y se lo libero de la hipoteca en proporción a ese lote. Ya no hay más hipoteca global que afecte esa parcela. Seguirá afectando al resto, pero con relación a la hipoteca, la ley, esa modificación al Código Civil, en aquel momento era el artículo 3112, permitió la cancelación parcial de la hipoteca. El otro problema que tenía el Código de Vélez-Sarsfield era que si la hipoteca recaía sobre varios inmuebles, el principio de la indivisibilidad permitía al acreedor, en caso de que la obligación garantizada no se cumpliera, permitía
que en la ejecución el acreedor pudiera perseguirlos a todos los inmuebles simultáneamente y subastarlos hasta cobrarse. Eso también generaba algún tipo de abuso y también fue objeto de una modificación. En este caso el artículo siguiente, que era el 3113, que fue modificado por la ley 17711. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes también entiendan este supuesto. Vamos a imaginar que yo soy propietario de una fábrica y quiero ampliar mi fábrica o quiero comprar un predio para instalar una fábrica porque necesito emplazar unas maquinarias que he comprado, etcétera, y todo eso me depara una gran erogación. Entonces me dan un crédito bancario, financiero, etcétera, y yo doy en garantía un campo, un piso en Avenida Libertador en Buenos Aires, un chalet acá en Playa Grande, 2 departamentos que tengo en el centro, etcétera, 2 locales, bueno, todo eso completo, no sé, un crédito de $1 millón, $2 millones. Pago, pero en un momento determinado no puedo seguir pagando. Entonces, el acreedor podría subastar todos los inmuebles simultáneamente. Y a lo mejor vendiendo el campo o vendiendo, no sé, el piso que tengo en la Avenida del Libertador en Buenos Aires, el acreedor podría cobrar. ¿En qué consistió la modificación? Consistió en que el juez, por causa fundada, podía en ese caso establecer un orden en las subastas y decir, empiece por este inmueble, si no pudo cobrar, siga por este otro, y así sucesivamente hasta que el acreedor quede desinteresado. De esta manera se evitaban abusos y se evitaba, justamente a raíz de la pregunta que hoy me hicieron, que si alguno de estos inmuebles hubiera sido vendido y hubiera pasado a manos de terceros poseedores, estos terceros poseedores no se vieran perjudicados por esta subasta, pudiendo hacerlo con bienes que todavía están en el patrimonio del deudor. Esto era lo que consagró en su momento la ley 17711 como modificación de aquel 3113. Ahora, el Código Civil y Comercial fundió todas estas modificaciones al Código de Vélez y en un mismo artículo estableció, no muy claro, pero lo estableció y dice así, el 2191, indivisibilidad. Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste, acá acuérdense de Dumoulin y su frase, en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectadas al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. Más o menos redondeamos ese concepto. Ahora fíjense la segunda parte del artículo y se van a acordar del Código de Vélez-Sarsfield y de la Ley 17711 cuando modifica el 3113. Porque dice, el acreedor cuya garantía comprenda varios inmuebles puede perseguirlos a todos conjuntamente o solo a uno o algunos de ellos. Eso es como él quiera en principio, con prescindencia de a quién pertenezca o de la existencia de otras garantías. Claro, porque a lo mejor hay otras hipotecas. Y dice después, puede convenirse, porque de esto
se pueden sustraer las partes. Yo les decía que la indivisibilidad no es de orden público, las partes pueden pactar en contrario, y entonces dice, puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes afectados. También puede disponerla el juez fundadamente, acá está, a solicitud del titular del bien, siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor o a petición de este último, si hace a su propio interés, como en el caso de el ejemplo de la manzana y del loteo, porque en ese caso el acreedor hipotecario también se beneficia con ese comprador que viene y paga de contado el lote, porque él recupera todo junto la parte proporcional a ese lote del crédito hipotecario. Bueno, como vemos, todo esto está fundido en un solo artículo, en donde ahora se puede dividir la hipoteca, lo pueden pedir las partes, cada uno en su propio interés, lo puede disponer el juez, se puede pactar en contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos al más complejo de todos los caracteres. No sé cómo estoy de tiempo. Les pregunto porque sé que en algunos casos tienen otras clases. ¿Puedo seguir un ratito más, un poquito más, o ya tienen que cortar? ¿Puedo seguir? Sí, quedamos muchos menos, profe, pero sí. Porque me pidieron que las clases, esta fue una clase media, entonces me pidieron que en lo posible les dé una clase más abarcadora. Quieren que esta temática, conjuntamente con algunos otros temas, como era el de las letras hipotecarias y demás, los veamos en una clase próxima. Yo no tengo ningún problema. Y hoy lo dejamos aquí, que arrancamos tan tarde. ¿Cuántos quedan? A ver, vamos a ver cuántos quedan. 13, profe. ¿Cuántos? 13. ¿13? Sí. Me parece que no es un número como para seguir. No sé, yo sigo, no tengo problema, pero si a veces el auditorio son 40, 50 o más, me parece que sería más prudente dejarlo para la próxima. ¿Ustedes, hay alguna pregunta que me quieran hacer de lo que vimos y lo dejamos ahí? Por mi parte no, profe, fue bastante claro. Bueno, porque empezamos demasiado tarde, esperemos que en la clase que viene, bueno, yo ya tengo el ID y aparentemente no se va a modificar, así que voy a poder ingresar en horario, no voy a tener que esperar que me contacten, porque hoy tuve que llamar a la facultad, la doctora Arias fue muy gentil conmigo y también me llamaron los chicos del centro de estudiantes que tenían a un grupo que estaba preguntando. Pero hubo como una desinteligencia porque aparentemente ahora son los bedeles los que se tienen que contactar con los docentes para suministrarle los datos para el ingreso. Y como nadie me había llamado, yo empecé a intentar y eso fue lo que me llevó a tildar la otra computadora. Entonces lo dejamos ahí. Yo voy a... Doctor, una pregunta. Perdón, ¿el parcial está confirmada la fecha? Hasta ahora no hay ninguna modificación. Eran en diciembre. Los parciales Sí, creo que eran... figura 4 de diciembre, pero por eso le pregunto si está confirmado o si está o Yo si es creo que provisorio. estaba confirmado el 4 y el 5 de diciembre y el recuperatorio, los recuperatorios creo que estaban el 11 y el 12. Bueno. Si es que no hay modificaciones. Hasta ahora no las hay, aparentemente. Pero Profe,
Disculpe. No, yo le quería hacer una consulta, porque teóricamente son 4 y bueno, se supone que se va a extender un par de días más, dado la cantidad que somos, pero el 5 ya cae sábado. Entonces, ¿cómo sería eso? A no ser que, bueno, A ver, si me esperan un instante, yo tenía, en algún momento, me habían comunicado las fechas. Claro, dice 4 y 5, pero sería viernes 4 y sábado 5. No sé si toman el sábado o si se pasa el lunes. Y ahí estaría, yo creo que lo que había era el sábado 4, no estaba el 5, me parece. Lo que sí estaban eran el 11 y el 12, pero a ver, lo tengo probablemente muy lejos, a ver. Si no, profe, en algún momento, cuando pueda, mando un comunicado por el Lo campo. publico, Claro. a ver si llego, a ver si lo encuentro acá. Porque yo había mandado. No lo encuentro por el momento. Son tantos los mensajes que tengo en el WhatsApp de la cátedra. Acá, a ver. No. Yo lo voy a subir al campus, pero aparentemente no los encuentro. Pero yo me comprometo a confirmárselos. Buenísimo, gracias. Me agarraron desprevenido con esta información. Pero hasta ahora nadie me informó que había modificado las fechas, así que bueno, yo me voy a encargar de todo eso. Una pregunta, ¿les pasaron las notas? En mi caso sí, al CIU la subieron. Ah, bueno, porque yo me quedé preocupado en la clase pasada porque me habían dicho algunos alumnos que no tenían la nota de los parciales o de los recuperatorios, y bueno, ahí espero que les hayan pasado. Cualquier cosa me los hacen saber. Yo entonces me ocupo de esto y en la clase que viene más completa, más completo el auditorium, seguimos con este tema. Profe, la clase que viene vamos a tratar el tema de la prueba del dominio, eso que hay que enviarle. Vamos a tratar de la prueba del dominio. Y una pregunta, usted cuando refiere a que escribamos una reflexión de no más de 5 renglones, por ahí yo estuve mirando los temas y va a ser mucho más de 5 renglones, o sea, lo dice de manera genérica, ¿no? Porque o quiere que digamos una reflexión general o que hablemos realmente bien de todas las formas de probación. Lo que pasa que, bueno, todo depende de cómo lo tomen, ¿no es cierto? Estamos hablando de los inmuebles, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede, en principio, encontrar una fórmula que en 5 renglones nos permita redondear un concepto bien abarcador, que contemple todas las situaciones posibles. Y en otros casos no. Pero bueno, yo lo dejé para que ustedes sean los que investiguen y ustedes sean los que elijan. Traten de no extenderse mucho porque se imaginan ustedes que si hay muchas reflexiones, controlarlas, clasificarlas y demás, no es sencillo para una persona sola. Pero bueno, voy a tratar de contemplar todo lo que pueda. Así que bueno, para la próxima, no se olviden. Bueno, buenas tardes y nos vemos para la próxima en horario.
ya tengo los códigos y tengo todo, que son, me dijeron, van a ser siempre los mismos. Así que buenas tardes y pásenla bien. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes.